Pasamos a la comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Socialista del abogado especializado en memoria histórica y representante de familiares de víctimas enterradas en el cementerio público del Valle de los Caídos, en Madrid, don Eduardo Ranz Alonso, para dar cuenta de la situación real con respecto a las exhumaciones solicitadas en dicho cementerio. De nuevo en esta comisión tiene usted la palabra, señor Ranz. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer al conjunto del Senado y, por tanto, al conjunto de la democracia esta invitación a una de las instituciones más antiguas del mundo. Para mí es un gran honor verme sentado por segunda vez, comparecer en una comisión de justicia. Si bien es cierto, no estamos aquí todos los que estábamos convocados, el prior pues ha decidido no acompañarnos, hay otras personas que están aquí junto a nosotros. En primer lugar, hay un superviviente de aquella barbaridad, un testigo vivo de semejante locura que nos acompaña, que es don Nicolás Sánchez Albornoz. Y, por supuesto, quien también nos acompaña es la familia La Peña, Purificación La Peña, quien, completamente alejada del revanchismo, lo único que busca es reencontrarse con sus seres queridos y cerrar una herida sangrante. Dando el inicio a la explicación, la voy a realizar en tres fases. En primer lugar, una introducción explicando por qué estamos aquí. En segundo lugar, unas fotografías de carácter inédito sobre el interior del Valle de los Caídos y, en tercer lugar, pues una fase de conclusiones. Explicar que la familia La Peña y otras también, pero la familia La Peña pues ya han agotado la vía penal, la vía civil, han estado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Naciones Unidas, en el Tribunal Constitucional de España, en fin, un recorrido judicial importante. El recorrido se inició el 20 de noviembre de 2012, el recorrido procesal, el recorrido familiar es muchísimo anterior. Decir que en marzo de 2016 se dictó una sentencia que autorizaba u ordenaba exhumar en el interior del Valle de los Caídos. Esta sentencia adquirió firmeza. Unos meses después, Patrimonio Nacional emitió una resolución que reconocía el contenido de esta sentencia y anunciaba el inicio de una serie de trabajos preliminares. Es decir, que a día de hoy Patrimonio Nacional no ha cumplido con esta sentencia, según nos ha podido explicar, por unos impedimentos que tienen que ver con la abadía, con el prior. Las fotos que a continuación voy a explicar se basan en un informe del año 2010, en una inspección. Quiero decir, no son de décadas atrás, sino de una época democrática y reciente. Explicando, según los propios mapas de Patrimonio Nacional, hay principalmente dos grandes capillas en el Valle de los Caídos, la Capilla del Santísimo y la Capilla del Santo Sepulcro. Reduciéndolo intelectualmente a lo básico, la Capilla del Santísimo sería donde están las víctimas del bando nacional y la Capilla del Santo Sepulcro, donde pretendemos exhumar, están las víctimas del bando republicano. Decir que en el interior del Valle de los Caídos, redondeando, hay 34.000 víctimas, de las cuales 18.000 pertenecen al bando republicano y 15.000 al bando nacional. Debajo de la Gran Cruz, si ustedes entran en el interior del Valle de los Caídos, lo primero que se encuentran es la sepultura de José Antonio Primo de Rivera, la basílica donde se celebra la Eucaristía, en la parte posterior la sepultura de Francisco Franco y a la izquierda la capilla que acabamos de anunciar, la Capilla del Santísimo, y a la derecha la del Santo Sepulcro. Esto para contextualizar. Se puede ver en la imagen un pasillo de 300 metros. Estamos ahora mismo, digamos, en el bando nacional, en el lado del bando nacional, con una construcción que seguramente, bueno, pues se puede apreciar luz eléctrica, cableado, etcétera, etcétera. Esta es la puerta que comunica con el interior de la Capilla del Santísimo. Si nos adentramos, se puede observar una serie de materiales, me atrevo a afirmar que no son de los años 50 o de los años 60, cuando se construyó el Valle de los Caídos. Se puede observar mármol, cableado, etcétera, etcétera. Se puede observar en la parte inferior un terreno nivelado de hormigón. Se podría asimilar, por ejemplo, a las casas de sus señorías donde ustedes aparcan sus coches en sus garajes. Pues esto podría ser algo similar a lo que tiene la parte más baja de las criptas del Valle de los Caídos. En esta imagen se puede observar cómo en el lado del bando nacional pues hay un cierto almacenaje por parte de la comunidad benedictina. Se observan sillas, se observan otro tipo de material. Y aquí en la parte de la derecha se observa un ladrillo. Este ladrillo es donde se traspasa o comunica con las criptas del bando nacional. En esta imagen, estas baldosas, que pueden ser perfectamente las de una cocina o las de un baño, vuelvo a atreverme a afirmar que estas baldosas, como muchos, son de los años 90, no de un periodo anterior. También se observa una trampilla en el techo de materiales metálicos. En fin. Esta puerta es la que se veía en la fotografía anterior.
Para conocer el interior, el trabajo preliminar bastaría con un taladro y introducir una cámara milimétrica, como ocurrió con la exhumación de Miguel de Cervantes, patrocinada por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2015, llevada a cabo por el equipo del doctor Echeverría, forense de prestigio internacional. Bastaría con realizar un trabajo análogo al que se ha hecho pues, muy cerca de aquí, hace 3 años. Para este informe se abrió parte de ese ladrillo. Insisto que estas imágenes pertenecen al bando nacional, que las familias del bando nacional no se piensen que sus abuelos, sus tíos están debidamente enterrados con un ataúd, con una flor, con un crucifijo y con una oración, porque no es así. Este es el estado del bando nacional. Se puede observar madera, cráneos, telarañas. La normativa del momento estableció que el desplazamiento tenía que hacerse en cajas de madera. Pues este es el resultado de la normativa de esos años. Se puede observar incluso, sin ningún tipo de explicación, cómo se apilaron también los restos, el término restos cadavéricos, en los techos. Es decir, como si en esta habitación apilamos los cuerpos en la altura de este cristal blanco. La imagen es la misma, nadie entiende por qué, pero se depositaron ahí rodeados de hormigón. Insisto, la cifra, 34.000 víctimas en el Valle de los Caídos, redondeando. Ahora vamos con la capilla del sepulcro, que es donde pretendemos exhumar. Decir que hay una distancia de metros, incluso de kilómetros. A la izquierda se puede observar una puerta. Esta puerta es que por cierto la imagen sale abierta. Esta puerta es el problema de todo el proceso judicial. Esta puerta es la que el prior, con su actitud, se niega a que entren los científicos para realizar el trabajo científico. Es decir, tenemos una sentencia judicial firme que autoriza u ordena entrar, un equipo forense preparado para realizar el trabajo, un equipo científico, pero literalmente, y no es una metáfora, una puerta que no se abre. Este es el gran problema de todo el proceso que llevamos aquí más de 2 años desde la sentencia. Señorías, no se pide un imposible, ni mucho menos una revancha, sino una empatía y con ello un cierre de heridas. Si hubiera voluntad por parte de los responsables del centro, se podría arreglar todo. Lo que estamos pidiendo es algo tan sencillo como abrir una puerta. Para este informe se entró en el interior, se puede observar materiales análogos a la cripta de mármol. Se observan también en el nivel más bajo. Este no es el nivel donde queremos exhumar, esta foto, este no es el nivel donde se pretende exhumar. Aquí efectivamente hay una mezcla también de cráneos, madera, hormigón que decíamos anteriormente. Se puede observar en esta otra fotografía cajas de aspecto metálico. Hay que decir que, si bien es cierto la normativa establecía que eran cajas de madera, afortunadamente, una multitud de personas no cumplieron con esa normativa y realizaron el desplazamiento en cajas metálicas. En este informe se detalla que es del año 2010 cómo existen estas cajas de aspecto metálico introducidas por el lugar de procedencia de la exhumación. El criterio para inhumar a las víctimas del bando republicano era el lugar de procedencia de la fosa donde se trasladaban los restos. Aquí se puede observar, como pone, Balneario de Mondariz, provincia de Pontevedra, Valdemoro II, lo que posteriormente sería la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Bastaría con extraer esa caja por un equipo científico preparado, proceder al cotejo de ADN y análisis en su laboratorio y lograríamos que 6 o 7 olvidados se reencontraran con sus seres queridos. Esta imagen es como está actualmente en el año 2010 y podemos ver a la izquierda cómo estaba en el año 1959, cuando se produjo el desplazamiento. Señorías, el tiempo se agota. No puede quedar indefinida en el tiempo biológico de los familiares esta situación. Creo que mal servicio haríamos a la democracia española si no pudiéramos satisfacer, resolver, solucionar en los tiempos precisos este problema. Y por tiempos precisos entendemos los tiempos biológicos. El tiempo pasa, señoría. Los familiares saben dónde están sus abuelos, sus tíos, y no buscan otra cosa que un entierro como Dios manda. Déjeme decirles que si a mí me hubieran separado de mi padre con 2 años, yo no cesaría en toda mi vida hasta que pudiera reencontrarme con él y darle ese último beso que las familias necesitan para cerrar su herida. Siguiendo con la exposición, otra trampilla, esta vez de la capilla del Santo Sepulcro, se abrió y aparecieron un fémur y una tibia sin que nadie sepa por qué, estaban en una trampilla en el techo. Un cráneo en otra parte del techo que se abrió. 34.000 víctimas, insisto, desglosadas, 18.000 bando republicano, 15.000 bando nacional. Hay 5 capillas laterales, tampoco las vamos a examinar porque es más de lo mismo.
Indicar a modo de anécdota, esta es la ficha de Fidel Canales Jorge, es un familiar de Fausto Canales Jorge. Fausto Canales fue el primer caso conocido de exhumación del Valle de los Caídos. Fausto tiene a su padre y a su tío inhumado en el Valle de los Caídos y esta es la ficha, en donde ustedes pueden observar, lo cuento a modo de anécdota, cómo una persona fallece en 1968 y es inhumada en el Valle de los Caídos en el año 1937. Es decir, es inhumada 30 años antes de su fallecimiento, incluso antes de la construcción del propio Valle de los Caídos. Evidentemente es un error subsanable, es evidente que se ha bailado una línea, pero sí hace patente la necesidad de un buen acceso a archivos, de una digitalización, de una interpretación y, por supuesto, de una adecuada labor pedagógica de todo lo que nos rodea. Dando una explicación legal, el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, que ha sido recientemente ratificado por un informe de la Abogacía del Estado, al que ha hecho mención un ministerio, nada menos que el Ministerio de la Presidencia, la propia ministra, en su resolución se ha basado tanto en el artículo 16 como en las disposiciones de la Abogacía del Estado del año 2017, en el cual se establece, se divide el lugar de culto con el cementerio público. El lugar de culto es donde se encuentran las sepulturas de José Antonio y Primo de Rivera, donde se celebra la Eucaristía, por tanto estaría sometido a las normas de la abadía, a las normas religiosas, pero el cementerio público, que es donde se encuentran los osarios, se basa, según la Ley de Memoria Histórica y los informes de todo el mundo, en el derecho administrativo, y esto ha sido también ratificado por grandísimos constitucionalistas como es Herrero de Miñón, que se ha hartado de decir que estamos hablando de un cementerio público. Antes, las fotos que hemos visto de una técnica realmente compleja para proceder a su exhumación, estaríamos hablando del primer nivel. Donde nosotros pretendemos exhumar, aunque sea de carácter preliminar, es el tercer nivel. Asimilado a una casa, el tercer nivel sería un cuarto piso. El primer nivel, pues estaríamos hablando de un sótano, un bajo, un primero, es ahí donde estaríamos hablando. Es importante decir que no todos los niveles son iguales. El informe del año 2010 de Patrimonio establece que los osarios de la Capilla del Santísimo y del Santo Sepulcro, por tanto, bando nacional, bando republicano, ambas se encuentran en un estado aparentemente aceptable. Por tanto, sí podría ser posible la realización del trabajo preliminar. En la respuesta que el prior ha dado, creo que hace una mención a supuestas oposiciones de terceros. Decir que esto no es nuevo, aunque el prior haga una mención a oposiciones y proponga una comisión de justicia itinerante que se desplace al Senado como si fuera Mahoma y la montaña, decir que estas cartas, esas menciones o esas informaciones de cartas de terceros forman parte ya del proceso judicial. El juez hizo una mención a ellas en la sentencia y consideró que no tenían legitimidad para formar parte del proceso, y lo consiguió por un criterio de sentido común. Es que la Capilla del Santísimo está en un lugar y la Capilla del Santo Sepulcro en un lugar totalmente contrario. O sea, es que hay incluso kilómetros de distancia. Por tanto, no tiene cabida, más allá de lo legal o lo judicial, no tiene cabida aplicando las normas de sentido común. El prior sabe que no tiene ningún tipo de validez legal esa manifestación que ha hecho. Lo sabe porque ha formado parte del proceso judicial en San Lorenzo del Escorial. Sin ir más lejos, yo mismo hace unos días subí al juzgado a repasar cómo estaba todo el proceso y ahí me anunciaron que el prior había hecho la puzacta, por cierto, con el hábito. Se había desplazado con el hábito y había firmado la puzacta. Es decir, es perfectamente conocedor, al igual que yo, del proceso judicial seguido, y él sabe el resultado de esta sentencia. Pero volviendo a la explicación, Capilla del Santísimo, Capilla del Santo Sepulcro, sentencia judicial firme desde marzo de 2016 que autoriza la entrada, digamos, donde está la raya negra de la diapositiva, cementerio público, desde un punto de vista legal, y ahí nos encontraríamos con los restos de la familia La Peña. Por tanto, desde el punto de vista legal, no habría problema para realizar el trabajo preliminar. Yendo más allá, es que en democracia hemos entrado o han entrado en los osarios de la Basílica del Valle de los Caídos incluso en 3 ocasiones. Año 1980, año 1990, 2010. Yo no sé si ustedes, señorías, recuerdan esas fechas, recuerdan que hubiera habido algún problema de ciudadanía, recuerdan que hubiera habido algún problema con las instituciones, no sé si lo recuerdan. Es más, yo no sé si ni siquiera sus señorías sabían que había habido estos 3 accesos datados, seguramente haya habido más, pero estos 3 accesos datados. Y yo tengo la respuesta. Ustedes no lo recuerdan, no lo sabían porque no ocurrió absolutamente nada. No ocurrió ningún problema de ciudadanía ni en 1980, ni en 1990, ni en el año 2010.
En 1980 hay un precedente de una localidad navarra que inicia desde lo municipal, que inicia la recuperación de 133 olvidados. En esta diapositiva se pueden observar las localidades y los representantes familiares y la entrega de 133 inhumados en el año 1980. En 1990 hubo una filtración de agua en la sacristía. La sacristía entendemos que si la Eucaristía se celebra al menos una vez al día, pues entendemos la capilla, quien celebre la Eucaristía, pues físicamente la pisará una o dos veces para cambiarse, habituarse a proceder a lo adecuado. Bueno, pues allí hubo unas humedades, es decir, en la máxima, digamos, oficina religiosa hubo unas humedades. Esto también conviene matizarlo, que quien se supone que custodia es también quien sufre la peor situación de toda la abadía benedictina. Aún en 1990 hubo un desplazamiento de la capilla del sepulcro a la capilla Virgen del Pilar, la más próxima en cuanto a metros. Se aplicó el sentido común, pero es que se aplicó sin autorización de las familias, es más, sin que las familias tuvieran información. Aún así, tampoco ocurrió absolutamente nada en el año 1990. Y por último, el año 2010, para realizar la inspección que da origen a todos estos informes, pues también hubo un acceso a los osarios, a la abadía, etcétera, etcétera. Señorías, podemos solucionarlo y ustedes, todos ustedes, pueden formar parte de la historia como las personas que dieron solución a un problema tan grave como el que estamos hablando. Decía Adolfo Suárez en su primer discurso televisivo en el año 1976, elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal. Voy terminando, señor presidente. Únicamente 4 conclusiones. En primer lugar, aunque con cierto retraso, Patrimonio Nacional estaba dando cumplimiento al auto judicial firme de San Lorenzo del Escorial, que esta sentencia, este auto, finalmente no ha sido cumplido, según nos ha manifestado Patrimonio Nacional, por una obstaculización por parte de la abadía benedictina. Esto supone un incumplimiento del artículo 118 de la Constitución española, que establece la obligación de prestar la colaboración requerida para sentencias y resoluciones firmes. Tenemos una sentencia judicial firme, tenemos una resolución de un ministerio, insisto, nada menos que de la actual ministra de la Presidencia. Y, por último, ha habido varias entradas en democracia, 1980, 1990, 2010. ¿Por qué no vamos a entrar en 2018? ¿Por qué va a haber algún problema en 2018? Y es más, es que en 2018 tenemos una sentencia que autoriza u ordena el acceso al interior. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a don Nicolás Sánchez Albornoz, testigo de lo vivo de semejante locura. Por supuesto, muchísimas gracias a la familia, que no aspira a otra cosa que cerrar una herida. Creo que a todos nos une el mismo camino, que es dar una digna sepultura a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias al Partido Socialista por haber instado la comisión en la mañana de hoy. Muchísimas gracias al Partido Popular, que tiene una mayoría absoluta en el Senado. Es justo recordar que tiene una mayoría legítima desde las urnas y que si se hubiera opuesto a esta comparecencia no estaríamos aquí en la mañana de hoy. Conviene también recordarlo. Conviene también, creo, que nos une a todos el mismo camino, que es el humanitario. Muchísimas gracias también al resto de senadores y senadoras y quedo a su disposición para cuantas aportaciones pueda realizar. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Señor Ranz Alonso, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la iniciativa, senador Rodríguez Esquerdo. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, permítanme que le dé la bienvenida al Senado, señor Ranz, también a la familia La Peña y al señor Sánchez Albornoz, y agradecerle sin duda las explicaciones por sus clarísimas y hasta a veces espeluznantes explicaciones que nos ha dado en esta primera intervención. El Grupo Socialista, señor Ranz, con esta comparecencia, con la suya y con la del frustrada del abad, de la abadía, pretendía primero hacer un seguimiento real del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y, en segundo lugar, intentar dar respuesta a los familiares de víctimas cuyos restos se encuentran en el Valle de los Caídos. Yo intentaré ser breve, porque al que queremos seguir escuchándoles es a usted, pero, señor presidente, me va a permitir hacer un breve resumen del procedimiento procesal que se ha seguido hasta el momento tras la solicitud de la exhumación de restos cadavéricos y digna sepultura a don Manuel La Peña y a don Antonio Ramiro La Peña. El juzgado de primera instancia de San Lorenzo del Escorial dictó un auto, y si no, señor Ranz, me rectificará, un auto del 112/2016 de 30 de marzo relativo a los restos mortales de estas dos personas.
y ahí se reconoce el derecho de entrega de los restos cadavéricos a los familiares, declarando su digna sepultura, adecuándose al principio de proporcionalidad e imponiendo unas medidas de garantía. La Presidencia del Patrimonio Nacional, tras este auto, solicitó una serie de informes técnicos a la propia Abogacía del Estado, y es la Abogacía del Estado la que en marzo de 2017 determina en su informe varias cuestiones que a nuestro entender son fundamentales y básicas. Primero, viene a decir que los osarios del Valle de los Caídos tienen una calificación de cementerio público, es decir, no son de la Iglesia, no son un lugar sagrado y, por tanto, tampoco tienen inviolabilidad. Señala, además, que debe procederse a informar sobre el estado arquitectónico del osario, la viabilidad del acceso o la seguridad. Y, lógicamente, un informe forense sobre la identificación de los restos cadavéricos. Patrimonio Nacional, entonces, y tras el informe de la Abogacía del Estado, acuerda seguir con las medidas del auto del juzgado de primera instancia de San Lorenzo del Escorial, y en ese momento la Abadía recurre en alzada a este acuerdo al Ministerio de la Presidencia en julio de 2017, donde la propia Vicepresidencia del Gobierno, Ministerio de la Presidencia, inadmite el recurso de la Abadía. Por lo tanto, da la razón al Patrimonio Nacional. Y este comunica al administrador de la Abadía que las actuaciones preliminares deben continuar. Y a partir de ahí es donde viene la participación del prior en todo esto. El señor abad prior no autoriza estos trabajos, prohíbe rotunda y expresamente cualquier intervención, ya que, según viene a señalar, se estaría atacando la inviolabilidad de los templos, iglesias y lugares de culto. Señala que se estarían profanando sepulcros, cuando ya hemos visto que ha habido 3 ocasiones más en democracia que se ha entrado en el Valle de los Caídos. Y amenaza, además, con una querella criminal. No solamente conforme con esto, este señor, que dice querer solucionar los problemas, recurre al contencioso administrativo de la Audiencia Nacional la resolución del Gobierno y, como medida cautelarísima, solicita, y así es aceptada, la suspensión del acuerdo de Patrimonio Nacional. Señor Ranz, después de todo esto y de lo que usted hoy nos ha trasladado, de verdad, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué pueden hacer las familias ante esta oposición / prohibición rotunda y expresa del prior de la Abadía del Valle de los Caídos? ¿Qué es lo que ha hecho, señor Ranz, la comunidad benedictina en todo este tiempo, diciendo que no se permita la entrada ni siquiera de los técnicos para hacer informes? ¿Está pasando, señor Ranz, la Abadía por encima de la voluntad de las familias y, lo que es peor, o lo que sería peor, está pasando todavía por encima de las resoluciones judiciales y de la propia ley? Señor Ranz, usted es profesional del derecho y experto en memoria histórica. Por lo tanto, lo que nos gustaría hoy, en esta segunda intervención que usted tendrá, es que nos diera luz ante este asunto. Ya lo ha hecho con la aportación de determinadas fotografías del enclave del Valle de los Caídos. Pero nos gustaría que nos diera luz a ese grave incumplimiento de las resoluciones judiciales en todo este proceso por parte del prior o de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos. Señor Ranz, yo le he denominado profesional del derecho. Otros, como la Fundación Franco, le denominan, y voy a leer textualmente, en una carta que ha enviado, por cierto, a los alcaldes de diversos ayuntamientos de España, le tildan a usted de iletrado abogado y de aprendiz de Robespierre. ¿Qué opina usted de esas afirmaciones? Me da miedo, porque si has aprendido de Robespierre, no sé usted lo que podrá decirnos, pero sí nos gustaría saber qué opina también de esta fundación que está vinculada, o que hable de la memoria histórica que vincula a esta fundación. No olvidemos que acaba de decir hace escasas fechas que la ley de memoria histórica es interesada, parcial, individual y subjetiva. A mí, personalmente, y no sé cuál será su opinión, me parece lamentable que todavía se tengan que leer estas cosas de alguna fundación, como la Fundación Franco, que, dicho sea de paso, viven, entre otras cosas, del propio erario público. Y para terminar, señor presidente, señor Ranz, ¿qué valoración hace? Creo que de 2 importantes momentos, y se ha referido antes algún senador en su primera intervención, 2 importantes momentos que han ocurrido hace tan solo 7 días en esta Cámara y en esta misma sala,
Clara Campoamor. La primera, y según palabras de la Secretaria de Estado, el Gobierno está dispuesto a revisar el convenio que rige el estatus del Valle de los Caídos, suscrito en 1958, ante un nuevo marco constitucional y una nueva realidad social. Y la segunda, una moción que se presentó por parte del Grupo Parlamentario Socialista y que fue apoyada por todos los grupos de esta Cámara, en esta comisión, para que el Estado desarrolle todos los trámites oportunos para conseguir la apertura de las sepulturas del Valle de los Caídos. Señor Ranz, como dice la Fundación Franco, espero que con una reacción hidalga por su parte ayude a esta Cámara a entender una situación frustrante para muchas familias, desde luego para todos los demócratas que estamos viviendo con referencia al prior y a su negativa a que permitan la presencia en el Valle de los Caídos de técnicos para realizar un informe. Y la última pregunta que le hago, porque tengo que hacérsela, a ser hoy lunes, un día tan ocupado para el prior, ¿qué opinión le merece que no comparezca el señor prior de la Abadía del Valle de los Caídos ante esta Cámara, escudándose en sus hábitos, es decir, en su condición de religioso y en sus deberes al frente de la Abadía, al igual que qué opinión le merece su invitación a esta Cámara, en el que, reitero, el Grupo Socialista no va a participar, a visitar su casa de alquiler, por cierto, para que allí nos atienda, como usted bien ha dicho, si Mahoma no viene a la montaña, que la montaña venga a Mahoma. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rodríguez Izquierdo. Para la contestación tiene la palabra señor Ranzaloso. Sí, gracias, presidente. Bueno, lo primero, matizar que este señor es prior, no es abad. La diferencia es importante. No tiene los votos suficientes para ser abad. Dentro de su propia comunidad benedictina no tiene los votos de su comunidad que le pueda dar el título de abad. El anterior sí los tenía, este señor no. Este señor es prior. Por tanto, no sabemos cuál es la opinión del prior, pero no sabemos cuál es la opinión del resto de la abadía. No sabemos cuál es la opinión del abad de Silos. No sabemos cuál es la opinión del arzobispo de Madrid. No sabemos cuál es la opinión de la Conferencia Episcopal, pero sí sabemos la de este señor. Decir que efectivamente hay una sentencia judicial firme, tenemos al Poder Judicial, sentencia judicial firme, Poder Legislativo, una ley desde hace 10 años, Poder Ejecutivo, una resolución de Patrimonio Nacional, a la que a esta última, referida a la ministra de la Presidencia, dice que es una falacia. Esto está, lo ha presentado en unas alegaciones, está en el juzgado. Es una falacia, así se refiere a la ministra del Gobierno. Me parece intolerable que en democracia haya una persona que pueda cuestionar los tres poderes, tenga limitada una situación de la que estamos hablando y todo ello, insisto, que se arregla abriendo una puerta. Esa es mi opinión. Respecto de la carta de la Fundación Francisco Franco, bueno, pues no es una carta, son 300 y pico. A raíz de, tiene más que ver con tema de simbología, otros casos que he llevado de petición de retirada de simbología. Hice una acción a la vez en un Puente del Pilar que me refería a 300 y pico ayuntamientos y ellos, al igual, fueron a esos 300 y pico ayuntamientos. A mí me gustaría saber quién ha financiado esa carta. Me gustaría saber por qué en esa carta hablan que van a hacer procesos judiciales defendiendo ayuntamientos a bajo coste. Me preguntan por qué ese indicio delictivo no ha sido sancionado, más allá de los ataques a mi persona, que ha habido muchos peores según qué televisiones propiedades de la Iglesia Católica, pero eso lo dejaremos aquí, porque yo no ataco si ellos no están delante para defenderse. Pero eso es otra cuestión. Cuestiones, restos cadavéricos. Bueno, también matizar que el término resto cadavérico suena fuerte, pero es una cuestión de protocolo. Es decir, se considera resto cadavérico todo cadáver que tiene más de 5 años de antigüedad, digamos. Y aquí ha pasado 80, pero es el término, creo que puede sonar, es importante hacer esa matización. La cautelarísima está sin efecto. Es que la cautelarísima caducó en enero y estamos en marzo de 2018 y el prior la ha recurrido. Que no nos cuente que tiene buena voluntad cuando contrata a unos abogados, firma con su puño y letra, se persona en el juzgado de San Lorenzo del Escorial, firma un recurso ante el Tribunal Supremo que ha dejado sin archivo la Audiencia Nacional lo que ha dicho Patrimonio Nacional. Es que el cauce para realizar este trabajo va desde el prior, abadía, a Patrimonio Nacional. El Senado es muy importante. Para mí es un honor cumplir con una petición, ni siquiera un deber, con una petición que me hace mi país, que me hace mi democracia. No todo el mundo opina igual. Y cuando la gente no comparece ante la Cámara del Parlamento Español, quienes lo pagamos somos el resto de los españoles, no él, el resto de los españoles que nos falta el respeto. Esa es mi opinión.
Y en cuanto a no, yo creo que ya está dicho todo. No, me parece que ya hemos dicho todo, ¿no? Nada más. Creo que ya está todo comentado. Muy bien, muchas gracias, señor Rafa Alonso. Pasamos, pues, al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, senador Iñárritu. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quería agradecer al compareciente, al señor Eduardo Arranz, su claridad, su tenacidad y, cómo no, su comparecencia, que se pone más en evidencia cuando otra de las personas que había sido solicitada no ha comparecido. De igual forma, sí, también quería dar la bienvenida a la familia La Peña y al señor Sánchez Albornoz. Yo creo que es un honor que estén hoy aquí en esta sala. Y yendo al asunto, en primer lugar, decía antes una portavoz que cómo se podía tildar, ¿no?, de parque de atracciones del franquismo este lugar, cuando hay personas además que están enterradas allí sin quererlo sus familiares, pues con más razón, ¿no? Y a fortiori, teniendo en cuenta, y como se veía en esta misma sala la semana pasada, que entrando en la sacristía hay unas letras que pone caídos por Dios y por España, teniendo en cuenta que dándose un paseo por el interior de la basílica vemos pinturas de carácter franquista, vemos esculturas, vemos carteles incluso de Santiago Matamoros, que curiosamente traducido al inglés solamente pone St. Jake's, no pone St. Jake's Arab Killers o algo así, no, pone St. Jake's. Teniendo en cuenta que Franco, curiosamente, está enterrada de manera destacada junto con José Antonio Primo de Rivera, cuando curiosamente ayer leía, preparando esta comparecencia, que según el derecho eclesiástico no tendrían derecho a estar ahí enterrados, sino que es un lugar solamente reservado para obispos. Pues bien, teniendo en cuenta además que se hacen actos de exaltación, como puedan ser misas en honor de estos genocidas, teniendo en cuenta que cuando van parlamentarios de visita se encuentran con ultras que les amenazan, que les insultan, y teniendo en cuenta que todos los días alguien de la Fundación Franco lleva flores frescas a la tumba de Francisco Franco. Por cierto, cabe recordar que el nuevo presidente de la Fundación Francisco Franco ha sido elegido el general Chicharro, que ha sido ayudante del rey emérito, algo que debería preocupar y sobre lo cual también habría que tomar medidas. Por todo eso, me ratifico y digo que hoy en día el Valle de los Caídos es un parque de atracciones del franquismo, que no tiene sentido que esto ocurra en la Europa del siglo XXI y que si hubiera voluntad política, hace tiempo que esto hubiera dejado de ser así y, por un lado, se hubiera facilitado la salida de los restos cadavéricos de las personas, de las víctimas del genocidio franquista que allí están enterradas, y que, por otro lado, este lugar se hubiera convertido en un lugar de interpretación de lo que fue el franquismo e incluso de lo que fue la construcción de ese lugar de glorificación del franquismo. Entrando en las preguntas, y perdone que me haya alargado en esta aclaración al Partido Popular, quería saber jurídicamente qué pasos se pueden dar ahora que se cuenta con la desobediencia del prior y la obstaculización de entrada a los técnicos. Si hay alguna, si bien entendido, uno de los problemas es que el acceso a la cripta del Santo Sepulcro es que el acceso está situado en la basílica y eso ya no entra o no entraría dentro de los parámetros del derecho civil, sino que entraría dentro del derecho eclesiástico. Corríjame si esto es así. Y ante ello, ¿hay alguna alternativa? No sé, no recuerdo ahora mismo cómo es la situación del Valle de los Caídos para poder acceder a este cementerio civil. ¿Hay algún camino? De igual forma, me gustaría saber, ahora que ha anunciado la Secretaría de Estado, yo creo que es una buena noticia que se va a estudiar de nuevo el convenio con la comunidad benedictina, si esto puede acelerar de alguna manera o no conlleva ninguna
situación que pueda cambiar respecto al caso de los señores, la familia La Peña. Por otro lado, y por último, me gustaría saber ¿cuál es la razón? Porque teniendo en cuenta que la comunidad benedictina yo creo que no destaca por tener posicionamientos ultras, y yo creo que está en otras abadías y en otros conventos y en otras instituciones religiosas del Estado, ¿cuál es la razón porque el anterior abad hiciera comentarios negacionistas, en algún caso de vanaglorización o de exaltación incluso de lo que fue el franquismo, y en este caso este prior está obstaculizando este acceso, pero de igual forma hemos visto, como en las noticias, cómo era una de las personas que acudió a dar la primera misa tras el fallecimiento de la hija del general franquista Francisco Franco, y de igual forma acudió al funeral de esta señora recientemente en la Catedral de la Almudena. ¿Va en el sueldo que este señor se dedique a tener un contacto con las familiares directos del franquismo, o es una mera casualidad? No sé cuántos sacerdotes hay en Madrid, supongo que más de 1.000, 2.000, 3.000, no lo sé, pero qué casualidad que sea precisamente este sacerdote o este prior quien acudiera a dar la primera misa del familiar de Franco. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partido Demócrata, Agrupación Reña, Independiente, Coalición Canaria, no interviene. Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, senador Bildarratz, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y antes de agradecer al compareciente, tengo que agradecer a los familiares de La Peña y a Nicolás Sánchez Albornoz por encontrarse aquí y además por tener que vivir y sufrir todo este proceso tan largo, tan tedioso y probablemente tan incomprensible ante una situación, independientemente de lo que digan las leyes, de sentido común. Es decir, yo tengo a mis familiares, dadme a mis familiares y dejarme. Después ya seguiréis vosotros con lo que tengáis que hacer. Parece tan sencillo, y tan humano, que lo que me lleva a cuestionar es el primer punto, y aquí pues le agradezco su comparecencia también y porque nos ayude a tener una visión más amplia, independientemente pues del contacto fácil que nos aporta usted y de toda la información que diariamente y semanalmente pues nos reporta. Pero estaba diciendo que es la actitud de la Iglesia. La actitud de la Iglesia. Yo siempre, desde que he sido pequeño y desde que me han enseñado el catecismo, y mi pobre madre pues también me ha intentado trasladar una serie de valores, sobre todo es el valor de la humildad, el valor de la solidaridad y el valor de intentar acercarme al prójimo para entender dónde está su sufrimiento. Y lo que al menos percibo aquí es al menos un poco de arrogancia. Un poco de arrogancia. Y esto es algo que le transmita yo también al prior cuando le visitemos el día 26 de marzo. Al menos le voy a intentar trasladar las dudas que todo esto me genera. Y sería la primera pregunta. Yo entiendo que una orden religiosa con los valores que todos conocemos que tienen, la primera pregunta, ¿se ha puesto en contacto con los familiares para trasladarles cuál es la situación? Porque yo entiendo que desde los valores que ellos representan y por los cuales trabajan, tienen que saber interpretar, tienen que saber leer el sufrimiento que todas estas familias están teniendo durante tanto tiempo. Desde que se produce el asesinato, después desde que se produce también el proceso de desconocimiento de que sus seres queridos están en cuelgamuros, hasta ahora, que cuando intentan recuperarlos no pueden. Con lo cual, primero, actitud. Segundo, la pregunta, ¿se han puesto en contacto, la Iglesia se ha puesto, la abadía, los benedictinos, se han puesto en contacto con la familia? Segunda pregunta, uno de los argumentos importantes que ha utilizado el prior ha sido la concurrencia de derechos.
nos traslada pues un número de cartas, 35 cartas creo que hace mención, pero yo tengo que entender que son cartas del bando nacional o no tiene por qué ser, o qué es lo que ocurre, que son 35 familias que dicen que se respete los derechos que ellos también tienen. Con lo cual, el prior o la abadía lo que viene a decirnos es imposible ejecutar la sentencia del juzgado del Escorial porque hay otra serie de derechos que me impiden ejecutar la sentencia. No sé si me puede dar un poquito de luz. Porque es verdad también que en la 14ª consideración del informe de expertos viene a decir que en todo caso, es evidente para la Comisión que la satisfacción de dichas demandas, si técnicamente fuera posible, exige evaluar previamente los problemas legales que se plantearán, derechos de las familias que pueden tener intereses contrapuestos. Se está produciendo esta situación y ¿cómo podemos solventar dicho problema? Se está dando, además, bueno, con la familia de La Peña, con los familiares de La Peña, no se da este problema, pero ¿tenemos problemas de identificación o se puede trabajar esta vía también con la identificación del resto de, como usted ha calificado, de restos cadavéricos? La semana pasada, en comparecencia de la secretaria de Estado, tal como se ha referido anteriormente, ante una pregunta que hicimos como Partido Nacionalista Vasco, se nos anunciaba la voluntad por parte del Gobierno de considerar la modificación del convenio del 58. La pregunta sería, si existiese voluntad, es evidente que el convenio es denunciable, pues porque se está incumpliendo. ¿Se podría modificar en base a este convenio lo que supone la custodia de estos cementerios? O sea, ¿podría dejar de ser competencia si existiese voluntad por parte del Gobierno? ¿Podría ser que ya no tuviese la abadía competencia en un nuevo convenio? Y a partir de ahí, bueno, no tengo más preguntas, sino que también, como no voy a tener otro turno, trasladar que también tenemos la voluntad de trasladar al prior el acuerdo o la adhesión al acuerdo que la semana pasada se sustanció a propuesta del Partido Socialista en esta comisión, donde hay un acuerdo bien claro por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo, por parte de todos los grupos políticos, de proceder a facilitar las exhumaciones que se soliciten por los familiares en el cementerio público del Valle de los Caídos y a que se continúe impulsando las iniciativas necesarias encaminadas a facilitar las exhumaciones que se soliciten por sus familiares en el cementerio público del Valle de los Caídos. Y pediremos al prior que entienda, que se adhiera y que al menos tenga una actitud positiva, para que seguro que habrá problemas, pero es evidente que los problemas siempre se solucionan de una mejor manera si hay una actitud proactiva y una actitud positiva a respetar la voluntad, primero, de los familiares, segundo, del Legislativo, tercero, del Ejecutivo. Nada más y muchas gracias. Gracias, senador Bildarratz. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no interviene. Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, senador Comorera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo primero, como no, agradecer de nuevo su comparecencia aquí y saludar afectuosamente a la familia La Peña y al señor Sánchez Albornoz. Lo cierto es que a la raíz de todo el contencioso judicial tiene su origen, creemos, también en la titularidad que la Iglesia Católica sostiene respecto a la Basílica de los Caídos. Así adquirió su propiedad, y lo decimos bien entre comillas, a título gratuito de manos del dictador, ya que, como comentábamos en la pasada comisión, la construcción de la basílica se financió con los fondos sobrantes de la denominada suscripción nacional, es decir, con las aportaciones materiales voluntarias hechas para financiar al bando nacional durante la guerra, y se construyó con mano de obra que en una proporción importante fue reclutada en condiciones de la más absoluta coacción, ya que fueron mayoritariamente los presos republicanos los que se vieron forzados a elegir entre trabajar allí
o no poder acceder a beneficios penitenciarios. Desde nuestro punto de vista, del mismo modo que cuestionamos los títulos nobiliarios otorgados por Franco a sus compañeros de rebelión o la titularidad de la familia Franco respecto de bienes de los que se apropiaron con total impunidad, desde esculturas de la Catedral de Santiago al Pazo de Meirás, y que hasta hoy, a diferencia de lo ocurrido en otros países con otros dictadores, nadie les ha obligado a devolver, nos cuestionamos los otros regalos del dictador, máxime cuando, como es el caso, regaló lo que no era suyo a quien quiso a cambio de que se le garantizase el mausoleo que creía merecer. Vista la actitud e innecesaria beligerancia que está demostrando la orden benedictina, Franco supo elegir a sus guardianes en la tierra. Y precisamente porque nos negamos a reconocer como justo título el regalo del dictador, cuestionamos la legitimidad de su propiedad y nos preguntamos, y le preguntamos, si comparte usted este cuestionamiento y si desde su condición de experto ve viable, jurídica y o políticamente hablando, alguna iniciativa que pudiera cuestionar la titularidad eclesiástica de la Basílica como primer paso para su desacralización. En ese sentido, vaya desde ahí el ofrecimiento de mi grupo parlamentario para vehiculizar estas iniciativas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Otra de las opciones que ya planteó Francisco Ferrandiz en la comparecencia del pasado 17 de octubre respecto a la conversión legal de las criptas del Valle en un cementerio público especial bajo la custodia efectiva del Estado, aspecto que ya, como ha comentado, está en el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica. Con ello nos decía que daría claro que el estatuto legal del cementerio no sería sagrado sino público y además, al ser especial, tampoco habría competencia municipal sobre él. Cualquier movimiento de los restos cadavéricos no requeriría tampoco autorización municipal, puesto que sería de competencia exclusivamente estatal, ¿no? Respecto a la concreta cuestión de las exhumaciones, nos ponemos también a su disposición para canalizar cualquier iniciativa que pudiese acelerar o facilitar las exhumaciones, y aprovechamos para preguntarle sobre la influencia o trascendencia en el proceso concreto de los hermanos La Peña pudiera tener de cara a una intervención futura respecto a los restos de esas más de 30.000 personas, como mínimo, que suponen la mayor fosa común de España, 12.000 de ellas completamente desconocidas, según nos informaron en la pasada comparecencia. Nos preguntamos cuál sería, desde su punto de vista, la hoja de ruta a este respecto que debería seguirse desde las instituciones, siempre partiendo de la base de que consigamos de una vez desbloquear esta situación y que se ejecute lo que es una sentencia firme. Eso sí, si hay alguna más, además de la que ya nos indicó en su anterior comparecencia, como ya nos dijo, la derogación de los decretos preconstitucionales aún vigentes del 1 de abril de 1940 y de 1957, que no solo contradicen la Constitución, sino también la Ley de Memoria Histórica, y establecer un marco jurídico conforme a la democracia, a los derechos humanos y al ordenamiento jurídico actual en España. Además, también nos indicó en su última comparecencia dar presupuesto a la Ley de Memoria Histórica, en particular a las exhumaciones, y dejar de privatizarlas y, como no, dar respuesta legislativa a las víctimas del franquismo que deseen reencontrarse con sus seres queridos, con su iniciativa legislativa popular de reforma de la Ley de Memoria Histórica, que registra en el Congreso de los Diputados. Y también, claro, las sanciones a aquellos que no cumplen la Ley de Memoria, sobre todo nos indicó sobre todo por el tema de la simbología franquista, y también reforzar los puntos de archivo, si no apunte mal, de su última comparecencia. No sé si quiere añadir alguna iniciativa más que podría, desde el punto de vista legislativo, podríamos ayudarle. Y una última pregunta, que también dejó en el aire en su última comparecencia. ¿Se ha reunido con usted ya el ministro de Justicia, señor Catalá, y con los familiares? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Por el Grupo Parlamentario Socialista, senador Rodríguez Esquerdo, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Permítame que, ante otra crueldad, y ya que estamos en la Comisión de Justicia de las Cortes Generales y en el Senado, un especial recuerdo a Gabriel Cruz, al niño de Almería, que fue asesinado con tan solo 8 años, y creo que es bueno hacer también un recuerdo por parte de esta comisión a la familia de este crío. Yo, señor Ranz, le agradezco nuevamente las explicaciones. No voy a entrar en el rango religioso del prior.
no sé exactamente cuál es, si es sargento, teniente, comandante, hasta general. General no creo. Pero usted se hacía referencia a que no conocemos lo que opina el resto de la comunidad benedictina. Entiendo que no lo vamos a conocer, dado su rango, les habrá metido en modo silencio y, por lo tanto, solo conoceremos la intervención que él quiera hacer o interpretación que él quiera hacer sobre esto, ¿no? En primer lugar, trasládele, señor Ranz, nuestro cariño no solamente y la solidaridad no solamente a las familias de víctimas que han acompañado en esta comparecencia, sino al resto de familias a las que representa, porque yo creo que tan solo quieren una cosa, que es dar digna sepultura a sus familiares, exclusivamente eso. Pero claro, nos encontramos con situaciones, y estas familias, que es lo peor, se encuentran con situaciones donde en un medio de comunicación aparece ayer o estos días que el Valle de los Caídos es propiedad estatal, que pertenece a Patrimonio Nacional, que nos cuesta 3,6 millones de euros al año, y a la abadía benedictina, de la cual Cantera es prior, depende jerárquicamente del Arzobispado de Madrid, que se han intentado hablar con el Arzobispado de Madrid y que no han dado ninguna respuesta. Y es ciertamente un tanto impresentable que la jerarquía católica se niegue a colaborar, o por lo menos en ese ámbito de la jerarquía católica se niegue a colaborar con una Cámara como es el Senado, pero sobre todo con miles de personas que quieren enterrar dignamente a sus familiares. Y yo creo que con esto también se está fallando a los miles y miles de creyentes que hay en nuestro país. Y en segundo lugar, me va a permitir que le diga al Grupo Socialista, tampoco tan solo queremos que se cumpla la ley, ¿no? Usted seguro que me podrá explicar por qué al abad se le acusa un delito de atentado a la autoridad, de resistencia y de desobediencia. Es evidente, porque no cumple la ley. Y en la denuncia que los familiares le han presentado al prior, se le exige algo tan grave y tan difícil de hacer como es disculparse cristiana y civilmente con las víctimas del franquismo, y se le pide entrevistarse con las familias de las víctimas de la Guerra Civil y a estar presente en las exhumaciones y en la entrega de restos de los familiares. Eso que ustedes le exigen en esa denuncia ante al prior parece que es, peor que la prisión permanente revisable. Nosotros tan solo pretendemos que los familiares, se lo decía antes, que las víctimas puedan disponer de los restos de sus familiares, de víctimas de esa guerra civil y que están, como hemos podido ver, hacinados, muchas veces revueltos en esa gran fosa común. Tan solo queremos y pretendemos que la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos cumpla con las decisiones judiciales para proceder de acuerdo al auto del Juzgado de San Lorenzo del Escorial. Señor presidente, señor Ranz, al igual que la Abogacía del Estado, al igual que el Ministerio Fiscal, al igual que Patrimonio Nacional, al igual que el propio Ministerio de la Presidencia, al igual que esta propia Comisión de Justicia en esta Cámara, y al igual que usted mismo, tan solo pretendemos que definitivamente se resuelvan las peticiones de exhumación de restos mortales de miles y miles de personas que, vamos a decir, fueron dejadas, entre comillas, en el Valle de los Caídos. Señor Ranz, le agradezco de nuevo, muchas gracias por sus explicaciones, mucho ánimo para continuar con su trabajo y por su tenacidad y el de todo su equipo. Yo creo de verdad que la justicia, la verdad y la reparación cada día están más cerca, a pesar de que siga siendo un capítulo todavía abierto de la más negra historia de España y que algún personaje, como el prior de la abadía, no permitan, como usted ha dicho, tan solo abrir una puerta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo. Y por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado tiene la palabra senadora Muñoz de la Iglesia. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, bienvenido de nuevo a esta casa, señor Ranz. En la anterior comparecencia en la que estuvo usted, yo comenzaba mi intervención hablando del dolor de las víctimas y de su derecho a poder enterrar dignamente a sus familiares, y así quiero comenzar de nuevo mi intervención dando la bienvenida también a su casa a la familia La Peña y a don Nicolás Sánchez Albornoz, que creo que están con nosotros hoy aquí.
Terminaba aquella intervención invitando al resto de los grupos a que aparcásemos nuestras diferencias para poder avanzar. Les invitaba a que abriésemos una nueva etapa en la que trabajar juntos sin utilizar políticamente nuestra historia para poder dar soluciones a las víctimas. Bien, 5 meses después, aquí estamos, señor Ranz. Hace apenas una semana, como decía alguno otro portavoz, hemos aprobado unánimemente, históricamente creo, una moción en referencia a la memoria histórica en la que se instaba al Gobierno a seguir trabajando y presentando las iniciativas necesarias encaminadas a facilitar en el menor tiempo breve posible las exhumaciones que se soliciten. ¿Que estamos ante una nueva etapa? Es evidente. ¿Que en el ánimo de todos los aquí presentes está alcanzar una solución justa que dignifique a las víctimas? También. Y sinceramente creo que estamos en el buen camino para conseguir resultados. Pero no puedo dejar de darle la enhorabuena por todo el trabajo que lleva realizando de forma desinteresada todos estos años. Sin duda, hoy tenemos que agradecerle que tenemos una sentencia y creo que es una reflexión que debemos hacernos todos los aquí presentes. Pero no puedo dejar de recordar, como el otro día, que el asunto es complejo. No tanto por la voluntad de los partidos o del Gobierno, que está, y a las acciones que se están llevando a cabo me remito, sino a las dificultades técnicas existentes. Con independencia de la voluntad o no del prior, podemos demonizarle, si es lo que ustedes quieren, pero es la sentencia la que no deja lugar a dudas. Reconoce el derecho de las familias, pero no de forma absoluta, limitándolo tanto en su fundamento tercero y cuarto como en el propio fallo. Y me gustaría saber la opinión del letrado a este respecto. El juez establece que las medidas adoptadas deben ser proporcionales garantizando la integridad de los restos cadavéricos tanto en las pruebas, traslados, etcétera, como respetando la memoria de los difuntos del propio cementerio, el respeto a la consideración debida a la basílica donde se encuentran, etcétera. Esto no lo digo yo, no lo dice el prior, lo dice el juez. Por cierto, que como decía usted, hay varias cartas de familiares pidiendo que no se toquen los restos de sus familiares. Y aquí hay un límite claro entre ambos derechos. Creo que es algo que se deberá resolver. Algo que va en consonancia el fallo judicial también con el informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, que en su punto 14, en consideraciones, ve especialmente difícil la viabilidad técnica de la identificación de los restos. Por cierto, que las fotos que usted nos ha mostrado creo que avanzan en esa previsible imposibilidad de identificación. Y en el punto 29 de dicho informe, sobre las recomendaciones que este Consejo de Expertos hace en lo relativo a las peticiones de los familiares, reconoce, al igual que el auto, el derecho moral que asiste a los familiares, pero llegan a la misma conclusión de que el deterioro de la cripta o de los columbarios, algo que acreditan también expertos forenses, usted nos ha mostrado que en más de una ocasión se ha accedido a las criptas, unido al volumen de restos, hace prácticamente imposible la identificación. Y sin embargo, dije el otro día y quiero volver a repetirlo para que usted pueda escucharlo, mientras solo sean serias dudas y no certezas, aún hay margen para seguir intentándolo. El único límite que tenemos son las resoluciones judiciales. Mire, decía usted que el abad se está saltando el Estado de Derecho. Hombre, yo creo que no se está saltando el Estado de Derecho. Lo que creo es que está agotando todas las vías procesales para llevar a cabo su voluntad. Esta voluntad en algún momento llegará a fin, es decir, dejará de haber recorrido procesal. Entonces, en ese momento, los técnicos, que Patrimonio ya ha dicho que van a asistir, van a acudir al Valle. Yo le pregunto, si finalmente, como cabe la posibilidad, no la certeza, pero sí la posibilidad, hay impedimento con respecto a los límites que ha establecido el juez para las exhumaciones, me gustaría saber si tenemos un plan B. Si hay una alternativa, si se va a hacer alguna otra acción. Dice usted también que las dos criptas que nos mostraba están separados por bandos. La información que yo tengo es que no. No sé si usted tiene certezas de que no. No sé si hay certezas de que es así. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos que son desconocidos. Entonces creo que no deberíamos tener ya la certeza de que están separados por bandos. Y también querría preguntarle sobre el límite que establece el juez sobre que el resto de víctimas y de familiares que están en el Valle de los Caídos tengan que mostrar su conocimiento, si es simplemente que los que están allí en la cripta, que saben que están, tienen que dar el permiso o simplemente tienen que decir que no quieren. Es decir, a la hora de exhumar, no sé si me he explicado bien, ¿verdad? Ya quería ir concluyendo, si me encuentro los papeles. Hace poco más de un mes en el Pleno yo escuchaba a un senador decir que es importante a la hora de hablar de las víctimas reconocer su dolor y la solidaridad que debemos tener con ellas.
y que debemos entender todo lo que ellas nos puedan llegar a pedir, entender y comprender su dolor y la necesidad de expresar ese dolor. Y que también teníamos que hacer entender a las víctimas que no pueden condicionar la labor del legislador. Yo añado que nuestra labor no es la de ser jueces, es legislar para que estos alcancen sentencias justas. Y ahí está esta histórica sentencia. Ahí está, o sea, que algo se había hecho bien. De nuestro lado, del legislador, lo que necesitan las víctimas es que de una vez y por todas dejemos de utilizar su dolor políticamente y que les demos soluciones. En 40 años poco se ha avanzado, seguramente porque la voluntad era la de culpar y etiquetar al contrario. Hoy creo sinceramente que estamos empezando a superar esa situación y a pesar del tono que han utilizado algunos portavoces, creo que con la visita que se nos propone estamos ante una oportunidad única. Desde luego el Partido Popular no la va a dejar pasar y la va a aprovechar. Si con esa visita conseguimos facilitar la exhumación de los familiares, de las víctimas, de los familiares, ahí está el Partido Popular. En las últimas semanas hemos iniciado un nuevo camino que creo que merece la pena explorar. No perdemos nada y el resultado puede ser satisfactorio. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Muñoz de la Iglesia. Y para la contestación al turno de portavoces tiene la palabra señor Ranz Alonso. Sí, bueno, con carácter previo a la respuesta, no cuente, presidente, es una mención a terceros, bueno, como quiera, es una mención a terceros. La relación con el ministro de Justicia no fue de otra compareciente, de doña Silvia Navarro, que fue quien dijo que se había dirigido al ministro de Justicia y hasta donde yo sé no se han reunido, pero no tiene nada que ver conmigo. Quiero matizar ahí que ha habido algún error con la información, pero bueno, entrando en el contenido de las respuestas, bueno, pues agradezco las aportaciones de todo el mundo. Independientemente del electorado, creo que todos coincidimos en cumplir una sentencia y en dar una solución humanitaria, en que el camino es el mismo, pero sí me gustaría matizar algunas cuestiones. Voy a comenzar con el Partido Popular por ser la intervención más reciente. Esta última parte, lo que usted, con otras palabras, expresa es un juicio declarativo. Es decir, hay un informe, es verdad que el Ministerio de la Presidencia se basa en una información de la Abogacía del Estado que propone un juicio declarativo para el caso que tras la exhumación el cotejo o no se pueda realizar la exhumación o el ADN sea negativo. Es decir, primero se tiene que producir el hecho. Y para el caso que este hecho sea negativo, propone como posibilidad un juicio declarativo donde ahí sí entrarían todas las familias. Pero es una situación que estamos muy lejana. Primero tendría que producirse y segundo tenía que producirse en negativo. Y es un informe de la Abogacía del Estado que nada tengo yo que decir ante la oposición más compleja de toda España y la máximo respeto a la institución. Hablamos de certeza, ha habido un par de grupos que lo han dicho. Bueno, claro, la hipótesis de trabajo está la posibilidad, la probabilidad y la certeza. La certeza solamente la tendremos cuando cotejemos el ADN. Es decir, estaba la posibilidad, que es la investigación familiar, documentos, testimonios familiares, etcétera, etcétera. Esa posibilidad se convierte en probabilidad en el momento que hay una sentencia judicial firme que así lo acredita. Y la certeza, efectivamente, es un criterio científico que hasta que no entremos, pues no podremos entrar a valorar las cuestiones de la proporcionalidad y el respeto que habla la sentencia, pero no podemos incumplirlas, principalmente porque nadie la ha cumplido. Si el trabajo preliminar se inicia y efectivamente hay una falta a la honra de alguien, pues puede haber un reproche negativo. Pero aquí el tema está en que hay una contradicción entre un, vamos a decir, éxito procesal, un derecho reconocido, frente a su ejecución. Aquí no se puede reprochar a nadie su actitud, puesto que nadie ha cumplido con lo que dice la sentencia. Por tanto, nadie ha podido ir en contra de la proporcionalidad o el respeto porque nadie ha hecho nada. En cuanto a las cartas, ya digo, tienen un carácter informativo, bueno, por decirlo de alguna manera, pero no tienen fuerza judicial. Es decir, las familias expresan su opinión libremente, las cartas han circulado. Por cierto, esa libertad no siempre ha sido posible en España. Ahora mismo hay que decir que la libertad generalmente prevalece frente a la ofensa. Gracias a Dios estamos en un Estado de Derecho, pero no tiene mayor valor que el informativo que una familia pueda dar. Y principalmente, yo no he dicho exactamente que sea una capilla de un lado o de otro, he dicho que reduciendo la idea a lo básico y para que nos entendamos intelectualmente, están en un lado y están en otro. Yo mismo he representado a distintas familias, dos de ellas, por cierto, del bando nacional. Hemos presentado 13 denuncias y con esto ya hago una interpretación, una respuesta más amplia. Otras denuncias por delito de desobediencia, que decía el Partido Socialista. Estas 13 denuncias pertenecen a 6 familias, 2 de ellas del bando nacional, y efectivamente no se le pide prisión. Ya sabemos que el delito de desobediencia lleva pena de prisión, lo hemos sabido y en esta Cámara lo saben mejor que nadie, las relaciones que han tenido con Cataluña y la situación del artículo 155 y la aplicación del delito de desobediencia. Nosotros no pedimos prisión, porque ¿de qué nos sirve pedir prisión a alguien así? Con esto no se trata de retirar a nadie, o de eliminar a nadie, o de jubilar a nadie. Se trata de conceder la digna sepultura que está en la Constitución española, dar una reparación
Decir que efectivamente en esta denuncia lo que se pide a este señor es que, en primer lugar, sea condenado a trabajos de exhumación durante 5 días. En segundo lugar, a disculparse con las víctimas del franquismo. Y en tercer lugar, a estar presente en la inhumación, en la entrega de restos. Eso es lo que se le pide. No se le pide prisión. ¿Para qué? No se trata de esto. No estamos en la línea del revanchismo, ni muchísimo menos. Decir también, una de las primeras intervenciones, que el procedimiento judicial, las familias a las que yo represento, no hemos formado parte de eso. Es un procedimiento judicial que ha iniciado la Abadía contra Patrimonio Nacional. Nada menos que la Audiencia Nacional. Nada menos. Me gustaría saber quién ha costeado eso también. No podemos obviar que el valor catastral del Valle de los Caídos son 21 millones de euros, que disfrutan 22 personas sin ser propietarios. Hace años, don Nicolás Sánchez Albornoz propuso, hay una casa muy cerca, en Riaza, está en línea recta desde San Lorenzo del Escorial, que solamente habitan 3 o 4 benedictinos y la casa es inmensa, pues que se adecuara y que se diera un desplazamiento de estos 22 abades hasta que se diera una solución democrática al conjunto del Valle de los Caídos. Esto se puede hacer a través de un convenio, un concierto, como ya he firmado, por cierto, con Riaza, que caducó en el año 2013 y no se ha renovado, pues podría ser una alternativa que la propuso don Nicolás Sánchez Albornoz hace años. A mí me parece una viabilidad democrática. Decía en el principio una relación, bueno, esto, hay un periodista, José María Calleja, lo describió como parque temático del franquismo. Es una descripción muy gráfica, hay un libro, hay artículos. Yo creo que por ahí, bueno, puede ser una descripción. El derecho canónico no es que permita la entrada, es que solamente permite la sepultura de obispos cardenales del territorio y del romano pontífice. Y que sepamos, José Antonio y Francisco Franco no son, al menos de forma conocida, ni obispos, ni cardenales, ni papas. Por tanto, pero yo no voy a entrar en las aplicaciones del derecho canónico desde la Iglesia canónica. Sería una incongruencia por mi parte, además de una falta de respeto a todos los católicos. Yo no, sí estoy bautizado, pero no profeso la religión católica, no la practico. Por mi parte no voy a entrar a hacer valoraciones de ese tipo porque sería, ya digo, una falta de respeto a los que sí profesan la religión católica, pero sí puedo hablar de los deberes y obligaciones de todos los españoles, y la Abadía Benedictina, por encima de todo, son ciudadanos españoles. Podemos entrar ya en un debate de si salida pública, si no tal, pero es que son ciudadanos españoles, ¿no? Pues que, en fin, no estaría de más que cumplieran sus deberes. ¿Contacto con la Iglesia Católica o con la Abadía, etcétera, etcétera? Hasta donde yo sé no lo ha habido. Yo como abogado no lo he tenido y no debo tenerlo porque somos partes, ellos han decidido que seamos partes contrarias. Nosotros hemos hecho un camino en el cual nos sentemos todos a dar una solución, y se ha hecho desde dentro del Estado de Derecho y las instituciones. Prueba de ello es que se han iniciado procesos judiciales hasta que hemos conseguido una sentencia favorable. Nadie ha hecho un camino diferente. Por tanto, procesalmente no ha habido contacto entre abogados y las familias, pues nadie nos ha convocado o nadie nos ha llamado para tener una reunión y explicarnos el porqué hemos llegado hasta este punto. La explicación yo creo que ha quedado un poco clara, pero la repito porque igual, bueno, pues he podido hablar muy deprisa. Derecho canónico, derecho administrativo. Derecho canónico, lugar de culto, donde se celebra la Eucaristía, Basílica, José Antonio y Franco. Cementerio público, osario, donde están los restos de las personas que pretendemos exhumar. Esa segunda parte iría conforme a derecho público. Y es que no solo lo ha dicho un juez, abogacía del Estado, es que lo ha dicho Herrero de Miñón, grandísimo constitucionalista español, pero es que Jorge Fernández Díaz estuvo en esa misma comisión. Por tanto, creo que difícilmente vamos a poder discutir el criterio, digamos, de alguien que pertenece a quien hoy nos gobierna de una manera, insisto, legítima. Como propuesta, quisiera que no nos fuéramos de una acción específica, que es la comparecencia de la mañana de hoy, pero desde un punto de vista más amplio, yo creo que sería importante, doy esta opinión como si se puede decir experto, profesional, una fundación gestora en la cual estén representados todas las sensibilidades políticas, una fundación gestora de expertos, no de políticos, ni de abogados, ni de periodistas, sino de verdaderos expertos, una fundación gestora más o menos de diversas sensibilidades, que su primer trabajo sea, a la par, una resignificación y un convenio en condiciones que establezca las relaciones de ambas cosas, conforme al derecho eclesiástico, no hay problema, pero no se puede resignificar sin hacer un convenio, porque entonces no hay credibilidad, estamos en el mismo momento, estamos en un vacío legal que nos conduce al mismo punto en el que estamos ahora mismo.
Y por lo demás, agradecer las aportaciones de los grupos políticos y quedar a disposición de todas sus señorías. Muy bien, pues muchas gracias, señor Ranz Alonso, por su comparecencia, por su presencia en esta comisión. También la de la familia La Peña y don Nicolás Sánchez Albornoz, a quien esta presidencia expresamente ha autorizado que estuvieran presentes en la comparecencia. Y habiendo concluido el orden del día, se levanta la sesión.